Abrir sus Biblias, amados, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto reencontrarnos. A pesar de las dificultades diversas, siempre, hermanos, es un gozo poder venir acá. Como podrán notar, hermanos, ando muy cansado de mi, hasta de mi mente. La verdad que he estado sufriendo mucho de alergias durante 3 días y ha sido muy pesado. Y inclusive no he tenido la suficiente oxigenación porque estoy muy congestionado. Así es de que por favor les pido que me acompañen a orar y que el Señor sea con nosotros en esta tarde para el estudio. Señor, estamos aquí, Padre, porque tú eres digno de adoración, tú eres digno de recibir toda alabanza. Gracias por tus misericordias, por tus grandes bondades para con nosotros. Mi Señor, hay aquí tu iglesia, aquí tu pueblo, comprado por tu preciosa sangre, por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Te alabamos y te adoramos, Señor, por tan grande sacrificio, por dar tu vida en la cruz del Calvario por nosotros, por rescatarnos, por salvarnos. Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones en esta tarde, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, que uses tu palabra. Tu palabra es suficiente, tu palabra es poderosa. Y en eso está nuestra esperanza en esta tarde. Más allá de la dificultad que yo pueda tener para enseñar o para hablar, mi Dios, que sea en el poder de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, háblanos, usa tu palabra. Anímanos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a tomar lectura, hermanos, en la carta primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a estar estudiando los versos 12 al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Bueno, vamos a tomar lectura. Dice la palabra del Señor. El tema es palabras de ánimo para el cristiano en este estudio. Palabras de ánimo para el cristiano, y está basada en estos versos del capítulo 2, versos 12 y 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mis hermanos, hemos estado aprendiendo por las últimas semanas cómo el apóstol Juan presenta las pruebas o características del cristianismo verdadero. Estas pruebas, estas características del cristianismo verdadero son presentadas a sus lectores. Los lectores vienen siendo los cristianos que se encuentran en las iglesias alrededor de Éfeso. Son las iglesias que se encuentran en Asia. Eran diversas iglesias ahí plantadas. Y esta carta es una carta circular para que circulara en todas las iglesias, para que fuese leída por todos los cristianos. Y en esta carta, pues Juan hace énfasis en las características del cristianismo verdadero. Esas características son centradas en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así es de que lo que vimos es que el apóstol Juan les comparte esas características que a su vez sirven como un autoexamen para revelar quién es un verdadero cristiano y quién no. ¿Quién es un falso maestro y quién no? ¿Quién es un falso hermano y quién no?
Así que la intención de Juan es de que los cristianos de estas iglesias de Asia examinaran en primer lugar, recuerden ustedes, las enseñanzas de los falsos maestros, con la cual ellos venían y se presentaban delante de la congregación y obviamente también afuera, pero presentaban estas falsas enseñanzas a los creyentes. Enseñanza que por supuesto era diferente, contrastaba con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, contrastaban con las enseñanzas de los apóstoles. Entonces esa era la primera intención, que en base a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y en base a las enseñanzas apostólicas, las contrastaran con las falsas enseñanzas de los maestros. Y otra de las intenciones de Juan en esta carta es de que se fueran fortaleciendo en la medida que van pasando ese autoexamen, porque eso es la verdad. La verdad es de que esta carta sirve para evaluar a los falsos maestros, pero también sirve para hacernos un autoexamen, que es lo que hacíamos también nosotros. Y la realidad, hermanos, es de que la prueba, el examen, es necesario en nuestra vida como en todas las cosas. La palabra de Dios en diferentes circunstancias es usada por los autores bíblicos para usarla como un examen para nosotros. En cada espacio, o en cada carta hay un espacio, mejor dicho, en cada carta hay un espacio donde dejan los autores de las escrituras para que nosotros podamos contrastarnos con la verdad, para que nosotros podamos vernos a la realidad de las escrituras, para que nosotros podamos hacernos un examen o un autoexamen, una autocrítica. Aunque a nuestra naturaleza humanamente muchas veces no nos gusta. No nos gusta el autoexamen. No nos gusta autocriticarnos. Pero eso es parte de... ¿Cuántos de ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando estaban en la escuela, ya sea en la primaria, en la secundaria o en la prepa o universidad? Y que llegaba el profesor y entrando inmediatamente los primeros pasos en el aula y decía, aguarden sus libretas, cierren sus libros y saquen solamente su lápiz, y todos, ah caray. E inmediatamente asumíamos que se venía un examen, ¿verdad? Un examen sorpresa. Y no nos gustaban mucho menos los exámenes sorpresas. Pero la realidad es que los exámenes tienen una finalidad. La finalidad de los exámenes es evaluar cómo estamos, en ese caso, de conocimiento. ¿Cómo está nuestro conocimiento acerca de las cosas? Bueno, de la misma manera, hermanos, el examen o autoexamen en base a las escrituras nos ayudan a nosotros para saber quiénes somos nosotros en verdad. Las escrituras muy de común son usadas, vuelvo y repito, para usarse como un autoexamen, para que nosotros veamos quiénes somos en verdad. Así que Juan, sabiendo que más de alguno se podría desanimar, ahora lo que hace acá es fortalecer a los cristianos. Juan era un sabio pastor y ahora interrumpe el tema de las características de un cristiano verdadero y del examen pasa a dar palabras de ánimo y de consuelo. Eso lo vemos acá en este pasaje, en estos versos que nosotros tenemos. Así es de que es como si Juan ahora hiciera un paréntesis o interrumpiera el examen. A ver, ya estamos haciendo el examen, estamos haciendo el autoexamen, vamos a ponerlo en pausa. No vaya a ser que alguien se esté desanimando y como buen pastor viene Juan y ahora trae palabras de ánimo o de aliento. Así es de que ese será nuestro punto, una palabra de ánimo. Verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Noten ustedes que de entrada, hermanos, está diciendo Juan, os escribo a vosotros, hijitos. Lo que está haciendo Juan acá es dirigiéndose a los cristianos de estas iglesias, de todas estas iglesias. Tengan en mente a los cristianos de todas estas iglesias. El término hijitos o hijos es en referencia a los creyentes verdaderos que están en estas iglesias, que son miembros de estas iglesias. Y él lo que está haciendo acá es que les está hablando de una forma cariñosa.
Es una forma, incluso es parte del lenguaje del apóstol Juan. No que los demás apóstoles no lo tengan, pero esa es la característica en particular de Juan. Él es muy cariñoso en su persona y en sus palabras. Recuerden que el apóstol Juan era conocido como el discípulo amado del Señor Jesucristo, aquel que era muy cariñoso y se recostaba incluso en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Era muy, muy cariñoso y sus palabras son cariñosas hacia los creyentes. Así es de que les está hablando de esta forma cariñosa, puesto que él sabe, número uno, que estos cristianos fueron perdonados y hechos hijos de Dios. Número dos, les está hablando así como un apóstol, quien era un padre en la fe para ellos. Yo sé que en muchos lugares, hermanos, y en muchos círculos evangélicos se ha hecho énfasis de no llamar a las personas o decir, es mi padre espiritual, y más en las iglesias reformadas, mayormente, no en todas, pero mayormente en las iglesias reformadas no se usan términos así. Solamente se adjudican a los apóstoles o a los padres de la fe, o sea, a los padres considerados los primeros teólogos del primero y segundo y tercer siglo, pero no en nuestros días. Pero bueno, más allá de que algunos sí lo consideren hacer, Juan acá lo está haciendo precisamente porque es un padre en la fe para ellos. Es alguien que los cuidaba, que los enseñaba, que los discipulaba también. Así es de que lo que tenemos acá, hermanos, es el primer motivo explícito por el cual el apóstol les está escribiendo. Les habla de una forma cariñosa, puesto que él sabe que estos creyentes han sido perdonados y han sido hechos hijos de Dios. Y en segundo lugar, pues les habla como un padre en la fe. Y el primer objetivo o motivo también de Juan acá es decirles que sus pecados fueron perdonados y fueron recibidos como hijos de Dios por medio del nombre de Cristo. Y esto ténganlo en mente, por medio del nombre de Cristo. Porque observe ahí el verso 12. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por qué? Por su nombre. O sea, en el nombre de Cristo. Pero debo aclarar aquí algo muy importante. Cuando Juan hace referencia a que fueron salvos en el nombre de Cristo o por su nombre, no es en sentido como si hubiese algo místico en su nombre o algún poder mágico en su nombre. Ya saben ustedes también que en ciertos círculos evangélicos se tiene esa mentalidad o esa idea como si en el nombre de Jesús hubiese algo místico. Incluso producto de este entendimiento, de esta creencia, han surgido prácticas de decir el nombre de Jesucristo. Y como si al decir el nombre de Jesucristo hubiese algo místico en el nombre de Jesús. Precisamente porque le adjudican místico, algo poderoso, algo mágico al nombre de Jesús. Pero no es en ese sentido que Juan lo está diciendo acá, sino que indica que fueron salvos por causa de la persona de Jesús. Eso es lo que significa. Eso es lo que Juan está diciendo acá en el verso 12. Hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, o sea, por la persona de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Verso 13. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Vamos a detenernos ahí un poco. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora, acá comienza diciendo, os escribo a ustedes, padre. Os escribo a vosotros, padres. Debo decir, hermanos, que en cuanto a la interpretación de esta parte de las Escrituras, hay varias interpretaciones en estos versos que estamos tratando de estudiar en esta noche. En estos versos hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, la primera es de que hay un grupo de estudiosos que sugieren
que lo que está haciendo aquí Juan es clasificando los diferentes grupos de edad dentro de las iglesias o dentro de la iglesia. O sea, diferentes edades, los hijos, los padres y los jóvenes. Incluso cuando ustedes leen acá, me gustaría, antes de explicar, preguntarles lo siguiente. Cuando ustedes leen acá, verso 12, os escribo a vosotros hijitos, y luego cuando leen el verso 12, os escribo a vosotros padres, ¿qué es lo que ustedes asumen? No me lo diga, pero ¿qué es lo que ustedes asumen? Bueno, tal vez usted entra dentro de estos tres, pero voy a explicarle y usted dirá en dónde es donde está o dónde es donde ha estado. Entonces el primer grupo interpreta que Juan está aquí clasificando los diferentes grupos de edad dentro de la iglesia, o sea, los hijos, los padres y los jóvenes. El otro grupo de estudiosos creen que Juan está destacando los diferentes niveles de madurez espiritual dentro de la iglesia. Pero hermanos, esto tiene una gran dificultad, ya que todas las verdades escritas aquí aplican a todos los creyentes de todas las edades y de todos los estratos de la vida. Por ejemplo, en el verso 12 dice, os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. No podría ser esa palabra para un grupo específico, o sea, para los hijitos, porque eso aplica también para los padres y aplica para los jóvenes. Y también en el verso 13, os escribo a vosotros padre porque conocéis al que es desde el principio. Eso también aplica a los otros grupos, así es de que no tendría sentido por qué hacer diferencia de edades. Pero bueno, está el tercer grupo, es el cual yo comparto, que es el de la interpretación que Juan está refiriéndose aquí a toda la iglesia. Juan aquí se está refiriendo, hermanos, simplemente a toda la iglesia, o sea, a todos los creyentes. O sea que estos tres grupos en realidad son un único grupo. No son tres grupos clasificados, tres grupos diferentes, es un solo grupo. Los cristianos de las iglesias de Asia, a los cuales Juan les está escribiendo. Ahora ustedes se preguntarán, tal vez, pero ¿por qué Juan usa diferentes términos? ¿Por qué los clasifica? ¿Por qué mejor nomás decir a la iglesia o a los hermanos de las iglesias? ¿Por qué Juan no hace eso? ¿Por qué los clasifica? Bueno, hermanos, considero que la respuesta es que lo hace con la intención de destacar, posiciones diferentes de los creyentes en Cristo. Esa es la intención. Destacar posiciones diferentes de los cristianos o de los creyentes en Cristo. No es en sentido de madurez. No está diciendo padres, por ejemplo, a los que son más maduros. No está diciendo niños tampoco para los menos inmaduros. No es en sentido de inmadurez que está clasificando Juan a la iglesia, sino en un sentido de tiempo en Cristo. No es en sentido de madurez, porque ustedes saben, hermanos, que hay en la práctica, nosotros lo podemos ver. Hay personas que pueden tener 20, 15, 20, 30 años en la iglesia y no son maduros. Usted puede ver personas que dicen, yo tengo tantos años, 25 años como creyente, y usted se queda, de veras, yo pensé que apenas estaba conociendo a Cristo. Porque ve que es inmaduro en su manera de hablar, en su manera de responder, en su manera del trato con los demás, en su trabajo, con su familia, la vida de la iglesia. Ve una inmadurez a la hora de hablar. Así es de que también usted puede ver jóvenes que tienen muy poco tiempo conociendo a Cristo y usted puede ver una madurez impresionante en ellos. ¿A poco no? ¿Estamos? Esa es la realidad. Entonces, no es en sentido de madurez que lo está diciendo acá Juan, sino en un sentido de tiempo en Cristo. En un sentido de tiempo en Cristo, o sea, padres y jóvenes. Padres
con el relativo tiempo, con más tiempo. Hijos, menos tiempo caminando con el Señor. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, verso 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Volvemos aquí, les escribo a ustedes padres, dice Juan, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Ciertamente, hermanos, como padres, entre comillas, vuelvo e insisto, hermanos, padres en cuestión de tiempo, no en cuestión de ser papás, ¿ok? Porque vuelvo e insisto, a lo mejor está tan acuñado en nuestra mente la palabra padres que inmediatamente lo asimilamos que se está refiriendo a un papá, de un padre de familia. No, está refiriéndose a los cristianos que ya tienen más tiempo, ¿ok? Entonces, les escribo a ustedes padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Como padres, ellos tenían conocimiento de Dios y estaban listos para transmitirlo a las generaciones venideras. Como ya tenían tiempo caminando con el Señor, ya tenían tiempo conociendo las Escrituras, ya estaban versados en la palabra de Dios, pues se esperaba que ellos también pudiesen transmitirlo a las demás generaciones. El apóstol Juan estaba seguro de esto y por esto escribió esta carta, hermanos, para fortalecerlos en este punto. Ustedes conocen, ustedes saben las Escrituras. Noten que el Dios de Juan existe desde el principio. Os escribo vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y esto ya hace un contraste con el Dios de los gnósticos. Eso es un contraste. El apóstol Juan está diciendo, ustedes conocen al Dios que es desde el principio. Os escribo vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Lo conocen, no lo ignoran. Por el contrario, los falsos maestros que se estaban introduciendo acá a la iglesia venían diciendo, ustedes no conocen a Dios, le decían a las personas. Ustedes tienen cierto conocimiento de Dios, pero para que ustedes tengan un conocimiento más elevado de Dios, vengan a nosotros. O sea, ustedes no conocen a Dios. Eran las palabras de los falsos maestros. Y Juan es claro y les dice, ustedes conocen a Dios, conocen a aquel que ha sido desde el principio. Así es que, hermanos, a pesar de que Dios existe desde el principio, debemos tener en mente o en cuenta que Él se reveló a nosotros. Él se reveló a nuestras vidas. Él se reveló y Él puede ser conocido por los seres humanos, pecadores, y es precisamente ese conocimiento de Dios que trae a la libertad el alma y lo trae a la vida eterna. Es el conocimiento de Dios. Por eso estamos en contra precisamente de las falsas enseñanzas hoy día, de las enseñanzas que prometen llevarte a Dios pero fuera de las Escrituras, o algo que va en contra de las propias Escrituras. Por eso es que estamos en contra de las nuevas revelaciones de Dios supuestamente. Porque el verdadero conocimiento de Dios se tiene a través de la sola Escritura. Y es la sola Escritura que tiene el poder para transformar el alma de una persona. Es solamente la Escritura que tiene el poder para transformar el corazón de una persona. Es solamente la Escritura. No hay nada de místico. No hay nada oculto. No hay nada reservado, como decían los falsos maestros y como lo dicen hoy día. Dios se ha revelado al ser humano. Y ese Dios que era desde el principio puede ser conocido por aquel que no lo conoce. Y para eso Dios nos ha dado su santa palabra.
Y Juan le dice a estos creyentes, ustedes conocen a Dios. O sea, conocen las Escrituras. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Ustedes conocen a Dios. Verso 13 en el B. Os escribo a vosotros jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes. Observe lo que dice, hermanos, después de decir que os escribe a vosotros jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Juan llama a los creyentes, no se está refiriendo a los jóvenes de edad, pero está llamando a los creyentes de estas iglesias como jóvenes, porque como jóvenes fuertes y valientes han vencido al maligno. Todos sabemos, hermanos, que en lo natural, en las etapas de la vida, ciertamente la etapa de juventud es cuando el ser humano, o sea, nosotros estamos más fuertes. Y los que ya vamos entrando en una edad y otros que ya van más adelante saben de lo que estoy hablando. Ya el cuerpo ya no tiene la misma fuerza, la misma vitalidad, humanamente hablando. A comparación de cuando teníamos a lo mejor 18, 20 o 25 o 30 años. Y Pablo está usando el término de jóvenes porque esa es la característica de un joven. Ser fuerte y ser valiente. Bueno, Juan está diciendo, os escribo a ustedes jóvenes, porque como jóvenes fuertes y valientes han vencido al maligno. Obviamente esto tiene que ver en un sentido espiritual. Y esto hace referencia al diablo como el maligno. Recuerden ustedes que cuando habla las Escrituras acerca del maligno, hace referencia a Satanás, puesto que él es la mayor expresión del mal. Y hermanos, la victoria de los cristianos sobre el maligno consta de varios puntos. Y vamos a verlos brevemente. La victoria de los cristianos sobre el maligno consta de varios puntos. Número 1, ya no viven en la práctica del pecado, la cual es propia de los hijos del diablo. Y si me acompañan ahí en el mismo capítulo 3, verso 8, dice lo siguiente. Capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí está. Entonces la victoria de los cristianos sobre el maligno consta de varios puntos. Recuerden, Juan les está diciendo a estos jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. ¿Y cómo se vence al maligno? Consta de estos puntos. Número 1, ya no viven en la práctica del pecado, la cual es propia de los hijos del diablo. Para los que nos acompañan por primera vez, en los primeros estudios también nosotros estuvimos viendo que un cristiano salvado por Dios, justificado por Dios, absuelto de toda culpa, de todo pecado, pero esto no quiere decir que él no peca, sino que peca. Pero es muy diferente a pecar a vivir en la práctica del pecado. Un cristiano regenerado, nacido de nuevo, ya no vive en la práctica del pecado. Y esa es una de las cosas que está diciendo Juan acá. Una de las características de un cristiano que vence al maligno y que ha vencido al maligno es que ya no practica el pecado. Número 2, ya no son del maligno, como Caín, que odió a su hermano y acabó matándolo. Verso 12 del capítulo 3. Verso 12 del capítulo 3. No como Caín,
que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí está haciendo referencia a Juan, nuevamente, hermanos. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. O sea, les está diciendo a los creyentes, porque han vencido al maligno. Número uno, Juan lo dice con certeza, porque yo sé que ustedes no están practicando el pecado. Yo sé que ustedes no están viviendo en la práctica del pecado. Yo sé que somos pecadores, Juan ya lo dijo eso. Pero recuerden que abogado tenemos para con Dios. Cuando pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Pero Juan dice, yo sé que han vencido al maligno porque ustedes no están practicando el pecado. Y en segundo lugar, yo sé que han vencido al maligno porque ustedes no odian a sus hermanos como Caín. Y recuerden que una de las características que Juan ya nos dio anteriormente es de que el hermano ama. Un cristiano verdadero ama. Quien no ama ya está odiando. Eso es lo que vimos la semana pasada. En tercer lugar, fueron liberados del dominio y poder que el maligno ejerce sobre el mundo. Y eso está en el capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así es de que, hermanos, de esto consta la victoria de los cristianos sobre el maligno. Vuelvo y repito, porque ya no practica el pecado. El cristiano ama a sus hermanos, ama a todas las personas, pero especialmente, obviamente, ama a sus hermanos. Es la prueba contundente y característica contundente de un cristiano verdadero. Y en tercer lugar, porque fueron librados del dominio y poder que el maligno ejerce sobre el mundo. Así es de que, amados hermanos, Juan por extensión nos está diciendo a nosotros también que tal victoria nos fue concedida a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no a través de un cierto conocimiento como decían los gnósticos. Así es de que esto aplica también para ti y para mí. Esto aplica también para nosotros. Juan está diciendo, por tanto, por extensión a nosotros, os escribo a ustedes, jóvenes, o sea, creyentes del Señor Jesucristo, que no están practicando pecado, que aman a Dios, aman a sus hermanos y han sido librados del dominio del mundo. En el verso 14, continuando, dice Juan, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo que vemos en el verso 14 es algo sencillo, hermanos, pero es la repetición de lo que ya había dicho Juan a los hijitos, a los padres y a los jóvenes. Es una repetición. La diferencia acá es que atribuye el conocimiento del Padre a los hijitos. Eso es lo que dice el verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, la realidad es que los hijos de Dios ciertamente conocen a su Padre. El verdadero creyente conoce a Dios, conoce a su Padre. No exhaustivamente, por supuesto, pero sí lo suficiente. Y es en este conocimiento precisamente que reside, hermanos, la verdadera filiación divina. En otras palabras, nadie puede ser un verdadero creyente a menos de que tenga el conocimiento de Dios. Vuelvo y repito, no exhaustivamente,
pero sí lo suficiente. Por ejemplo, si yo les hago una pregunta, ¿a qué me refiero cuando digo lo suficiente? Porque estamos diciendo, o estoy diciendo, hermanos, que una persona no puede ser verdadero cristiano a menos de que conozca a Dios. No exhaustivamente, pero sí lo suficiente. ¿En qué sentido? Bueno, hermanos, obviamente, esta es la respuesta. Es de que una persona, por ejemplo, una persona no puede decir que conoce a Dios y no conoce lo suficiente. ¿Qué vendría siendo lo suficiente acá, hermanos? El Evangelio. Esa es la respuesta. El Evangelio. Eso es lo suficiente para que una persona conozca a Dios, no exhaustivamente, pero al menos para que conozca a Dios y cómo ser salvo, cómo ser perdonado de sus pecados. Y ese es el conocimiento básico o esencial que toda persona necesita conocer, necesita entender para ser salvo. Por tanto, si alguien no conoce el Evangelio, no entiende el Evangelio, no puede ser salvo. Que eso es a lo que me refiero, amados. Nadie puede ser salvo sin conocer a Dios. Hoy hay personas que se adjudican ser hijos de Dios, ser creyentes, ser cristianos, pero no conocen a Dios. O sea, no conocen el Evangelio, no entienden el Evangelio. El Evangelio es el medio de salvación. Es el mensaje básico para que el creyente pueda, para que la persona pueda ser salva. Y aquí Juan está diciendo, ustedes conocen a Dios. Ustedes conocen a Dios, conocen a su Padre. No es exhaustivamente, pero sí lo suficiente. Y es en ese conocimiento precisamente que reside la verdadera filiación divina. O sea, esa conexión total e íntegra, inquebrantable. Y esa es la relación que tú y yo tenemos como creyentes. Esa es la relación que tú tienes con Dios. Esa es la relación que tú tienes con el Padre. Esa filiación segura. Tú conoces al Padre. Ustedes conocen al Padre. Por tanto, eso ya era un contraste, hermanos, con los falsos maestros. Es como decir Juan, y eso es totalmente diferente al estado en el cual se encuentran los falsos maestros. Los falsos maestros no tenían el conocimiento básico. Ellos decían, sí, Jesucristo. Recuerden que decían ellos, sí, Jesucristo, pero necesitan algo más. Necesitan tener un encuentro más elevado. Tienen que elevar su espíritu para conectarse con Dios. Incluso tenían hasta pues una revuelta ahí de enseñanzas que tenía que ver con la adoración a los ángeles. Juan está diciendo, ellos no conocen a Dios. Porque el verdadero conocimiento de Dios se tiene por medio del conocimiento y por medio del Señor Jesucristo. Juan añade, hermanos, finalmente también que la causa por la cual los jóvenes fuertes han vencido al maligno es por la permanencia de la palabra de Dios en ellos. En otras palabras, Juan estaba identificando a estas iglesias y les llama hijitos desde el principio, padres, jóvenes, o sea, creyentes que han vencido al maligno. ¿Por qué? Otra de las características que veía Juan acá es porque la palabra de Dios mora en ellos. La palabra de Dios mora en ustedes. Y he ahí la seguridad de que alguien es un verdadero creyente, que de verdad está en Cristo también. Y estas son las palabras de ánimo, hermanos, porque aquí es donde ya tú y yo nos contrastamos. Es aquí donde tú y yo comenzamos a vernos y decir, a ver, yo soy llamado a ese padre.
Yo soy llamado ese joven que vence al maligno, que no vive en la práctica del pecado, que amo a mis hermanos, no los odio, que amo a Dios y no amo al mundo. Esas son pruebas contundentes. Y Juan está dando ánimo por medio de estas palabras. Cuando nosotros vemos que estamos acá, hermanos, esto debería producir mucho ánimo en tu vida. El ver que tú eres un verdadero creyente del Señor Jesucristo. Que en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, la palabra de Dios continúa permaneciendo en tu vida. La palabra de Dios está arraigada en ti. Y tú estás arraigado o arraigada en la palabra de Dios, de igual manera. Así es que por eso les dice fuertes. Y por tanto Juan les dice fuertes a ustedes, nos dice fuertes a nosotros, si permanecemos en la palabra de Dios. Amén. Así que en conclusión, hermanos, Juan está diciendo que su fuerza acá era espiritual. Porque ciertamente, y aún nosotros en nuestro propio vivir podemos observar, lo hemos estado hablando también, muy de común, en cuestión de los falsos maestros, cómo son tan verbos, decimos nosotros coloquialmente, son tan verbos esos falsos maestros, que oyes, qué bonito hablan. De verdad que si no fuese creyente, no estuviera arraigado en la palabra, yo anduviera detrás de estos también. Porque de verdad no podemos negar que decimos, qué bien hablan, tan convincentes. Y Juan dice acá, ustedes no están siendo engañados por los falsos maestros. Y esa es una prueba contundente que ustedes conocen a Dios. Si ustedes no están yendo en pos de esos falsos maestros, ustedes conocen a Dios. Así es de que para la próxima vez, hermanos, si ustedes ya pueden responder esta pregunta fácilmente, si alguien de ustedes les pregunta, ¿cómo sabes tú que conoces a Dios? Bíblicamente, ¿cómo podrías responder? Ese es el punto de Juan acá también. ¿Cómo podrías tú responder cuando alguien te pregunte, ¿cómo sabes que conoces a Dios? Bueno, bíblicamente, estas son las respuestas. Ya no vivo en la práctica del pecado. Lo que antes amaba, hoy lo odio. Yo amo a mis hermanos, amo al pueblo de Dios, amo a las personas. Y eso no puede venir de mí, eso es una obra soberana de Dios en mi corazón. Dios ha transformado mi corazón, porque sé lo que es vivir sin Cristo y sé lo que ahora es vivir en Cristo. Y déjame decirte algo más, sé que conozco a Dios porque antes era esclavo del mundo y de sus pasiones. Y ahora soy esclavo de Dios por medio de Cristo. Soy esclavo de Cristo, soy esclavo del Hijo de Dios por amor. Voluntariamente me he entregado a Jesucristo, algo que era impensable para mí. Esas son las respuestas bíblicamente, amados. Si usted responde así, Juan está diciendo, ustedes conocen a Dios. Es glorioso, es glorioso. Amén. Y todo eso se debe precisamente al poder de la palabra de Dios. El permanecer y estar en estas cuestiones y poder responder de esa manera es la obra de Dios por medio de su palabra, hermanos. El estar firmes en la verdad, el estar firmes ante la presión del mundo, el permanecer firmes ante las falsas enseñanzas
ante las falsas enseñanzas de los maestros es producto de la palabra de Dios. La fortaleza o la fuerza espiritual no vienen por cuestión de magia. Es por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que Juan les está diciendo. Ustedes están fuertes, jóvenes, han vencido al maligno porque permanecen en la palabra de Dios. Así es de que esa es la idea, hermanos. Eso es lo que Juan está diciendo en estos pocos versos. La palabra de Dios permanecía en ellos como creyentes y se manifestaba de día en día verdaderamente que ellos eran creyentes, porque ellos no habían abandonado la verdad del evangelio ni tampoco habían seguido la mentira de los falsos maestros. Así que, hermanos, estas palabras ofrecidas por el apóstol Juan consisten en reafirmar y dar certeza de que de verdad eran creyentes, que eran cristianos verdaderos, que estaban arraigados en el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Rápidamente unas aplicaciones para este estudio. En primer lugar, debemos entender, hermanos, que cuando la palabra de Dios se nos es enseñada, sea predicada o sea en su propia lectura, y usted se encuentre con pasajes que lo exhortan, que lo llevan al autoexamen, a la autocrítica, y cuando usted se vea reprobado, en primer lugar, no se desanime. No se desanime al descubrir que ha fallado. ¿Por qué? Porque Juan ya lo dijo en el capítulo 1, verso 9. Si pecamos, haciendo alusión o referencia de que esa es la realidad. Conocemos a Dios, caminamos con Dios, amamos sus mandamientos, amamos su ley, pero ocasionalmente fallamos. Pero abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, que es fiel y justo para perdonarnos. Así es de que, amado, si tú dices acá, yo he fallado, ten en cuenta que ese mero hecho no te debe desanimar, sino todo lo contrario. La idea del examen es para ver cómo estás y entonces si Dios con sus brazos de amor te atrae a Él. Y la primera forma que te va a traer a Él es por medio del arrepentimiento. Número 2, si somos verdaderos creyentes, despertaremos para corregirnos. Esa es la realidad. Cuando un verdadero creyente se autoexamina o es confrontado por la palabra de Dios y dice, híjole, estoy reprobado ahí. He fallado. La actitud de un verdadero creyente no es decir, no tengo lucha, pues me voy a vivir como debo vivir, sin Dios. No, eso no es el pensamiento de un cristiano verdadero. El cristiano genuino, verdadero, al ver su pecado, al ver su debilidad, va a volverse a Dios con todo su corazón. Va a suplicar por misericordia. Va a suplicar por perdón, va a suplicar por restauración. Y en el nombre de Jesús, o sea, en la persona de Jesús, se va a levantar y va a continuar caminando con Él. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Va a comenzar a dedicar su vida para Cristo, a vivir de una manera santa y en servicio de Él. Así que en tercer lugar, hermanos, uno de los mayores estímulos que podemos recibir en momentos de desánimo es revisar aquellos puntos básicos y fundamentales de nuestra posición. O sea, en otras palabras, cuando usted se encuentra en un momento de debilidad y de desánimo, porque tarde que temprano llegan, puede ser que usted esté acá, puede ser que en un momento llegue allá, o se sienta desanimado, piensa en estos puntos básicos. El creyente es débil.
en Cristo es fuerte. Amén. El creyente en su debilidad tropieza. El creyente en su debilidad resbala. El creyente en su debilidad se desanima. Pero amados, lo que debemos hacer en esos casos es recordar estos puntos fundamentales y básicos. Dios ha perdonado nuestros pecados en Cristo. Nosotros no somos hijos de Dios por nuestros méritos. Somos creyentes. Somos hijos de Dios por medio de lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos amó antes de que nosotros le amásemos a Él. Por tanto, si Él nos amó antes de que le amásemos, Él nos seguirá amando. Él continuará preservándonos. Él nos seguirá amando por Él. Y nos llevará a la restauración, o sea, a la confesión, a la santificación. No seguiremos viviendo de la misma manera, sino que nos volveremos a Dios. Así es de que piensen en estos puntos básicos. Cristo le amó, murió por sus pecados. Usted conoce a Dios por las Escrituras. No está practicando el pecado, sino odia el pecado. Con ese que lucha día a día, lo odia porque ve la fuerza que tiene y que viene en su contra. Pero ahora usted sabe que no es esclavo del pecado, es esclavo de Cristo. Y lejos de desanimarse, el pensar en estas cosas traerá mucho ánimo. Es lo que Dios usará por medio de su Santo Espíritu para traer ánimo. Así que no pierda de vista estos puntos fundamentales de su posición en Cristo. Amén. Piense en eso, medite en eso. Así que hermanos, que el Señor nos ayude a continuar venciendo al maligno. Que la palabra de Dios continúe morando en nuestros corazones en abundancia, como dice la Escritura. Que el Señor nos ayude a vivir de una manera agradable, santa, delante de Dios y delante del mundo, por supuesto. A vivir con felicidad en el corazón, porque conocemos a nuestro buen Dios. Y eso trae firmeza. Y eso es lo que nos ayuda a permanecer victoriosos en este mundo, hermanos. Que conocemos a Dios, que tenemos certeza de que conocemos a Dios. No andamos en la vida a ver si conozco a Dios o no conozco a Dios. No, yo conozco a Dios. Conocemos a Dios. Y eso trae seguridad en la vida de una persona. Así es que si usted está desanimado, desanimada por algún motivo, piense en esto. Medite en esto, fortalézcase en el poder de la fuerza del Señor, en Él, confíe en Él, sométase bajo la mano poderosa de Dios. Que el Señor use su palabra y nos ayude, hermanos, a continuar permaneciendo firmes. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Oremos al Señor. Señor, te alabamos, te damos gracias por tus bondades, tu misericordia. Señor, tú eres digno. Nos cansamos, Señor, y nos vamos a cansar de darte gracias por tan grande misericordia. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres la fortaleza de nuestra vida. La fortaleza proviene, Señor, por medio de tu palabra, por medio del conocimiento de ti que viene por medio de tu palabra, de tu santa y bendita palabra, que es poderosa, Señor, es poderosa. Es el pan que a vida permanece, Señor, y es tu Santo Espíritu que la usa con poder y fuerza. Es tu Santo Espíritu, Señor, el agua que necesita nuestra alma, nuestro ser. Mi Dios, gracias porque podemos decir con firmeza que te conocemos. Gracias, Señor, porque podemos decir que verdaderamente tenemos una relación contigo. No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador. Y esto trae mucho ánimo para nosotros, porque a pesar de las debilidades, nosotros podemos ver la genuinidad del nuevo nacimiento.
de una verdadera nueva vida que tenemos en Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te alabamos. Recibe toda gloria y toda honra, mi Dios. Que esto sea de mucho provecho y mucho ánimo, Señor, para tu iglesia y tu pueblo que ha estado acá con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.